Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Julieta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a examinar hoy un tema que está de actualidad, pero que además tiene muchas implicaciones de todo orden, y es el caso de los grupos armados en los municipios que se denominan autodefensa o policía comunitaria o policía ciudadana. Así es, este tipo de agrupaciones que primero surgieron en Guerrero, en otras entidades, y que ahora se han replicado en el Estado de México. Al menos fueron anunciadas así hace más de una semana en la zona sur del Estado de México, específicamente Tlatlaya y Amatepec, dos de los municipios más lejanos de esta entidad, más cercanos a Guerrero. Y bueno, por eso quisimos ir a preguntar principalmente a especialistas y a legisladores cuál es su opinión que tienen en torno a esto y qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver qué nos dijeron. Pues yo creo que hay una policía comunitaria en la legislación de Guerrero. Yo considero que esta clase de grupos también tienen que estar registrados en el gobierno estatal de Guerrero para que puedan en un momento dado portar las armas que portan y tener un reglamento especial para que no se caiga en la manipulación de la justicia en manos de los comunitarios o de los habitantes de cierta región. Esto es un reflejo de que a veces la autoridad se ve rebasado por la delincuencia organizada. Estos grupos tendrán un momento dado que ser tomados en cuenta para que la autoridad realice la labor de inteligencia y la aprehensión de estas gentes, porque como lo comentaban ellos, ¿no? Ellos conocen a las personas que se dedican a esta clase de prácticas delictivas de extorsión, homicidio y secuestro. Son acciones fuera del orden jurídico, de un Estado de derecho, de una responsabilidad del poder público para garantizar la seguridad y el disfrute de los derechos de la ciudadanía. Esto quiere decir que el Estado lamentablemente ha fallado, ha sido insuficiente el poder del Estado de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Incluso hay mucha corrupción, se desvirtúa la acción de las policías, de las corporaciones policíacas y de las autoridades institucionales, que son las procuradurías. Y si este tipo de defensa de los derechos de los ciudadanos, de su patrimonio, ¿verdad?, de su trabajo, de su integridad física y de su vida, si son efectivas y surten un buen resultado, pues hay que implementarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad llega a la conclusión que si las instituciones no cumplen con ese objetivo, pues la sociedad se puede defender por sí misma, pero con el legado, con el permiso, con la debida protección jurídica para que no estén fuera de un Estado de Derecho, o si no estaríamos cayendo en la anarquía. La gente también cansada porque se agotó ese esquema de combate a la inseguridad y de combate a la delincuencia organizada, y es necesario echar a andar otro. De eso nos están hablando estos fenómenos y hay que asumirlos positivamente, no condenando este tipo de acciones. Y lo que exigen las policías comunitarias es justamente el que haya una presencia del Estado mexicano, no es que repudien presencia, sino que lo que reclaman es presencia del Estado mexicano, tanto federal como de los estatales, en una clara disposición para someterse o para incorporarse a alineamientos acordados con el gobierno federal y con el gobierno del Estado, para que haya una coordinación y que no se vean como expresiones anti-estados, antisistémicas, sino que al contrario, que forman parte de un esquema de colaboración. No tomar la justicia por su propia mano cuando son órganos reconocidos en ordenamientos legales. En el estado de Guerrero, que es el que más conozco en este sentido, las policías comunitarias existen reconocidas legalmente desde hace 17 años. Estos grupos pues obviamente no son grupos legales, son grupos que ellos me lo han dicho, van a portar arma, y la aportación ilegal de arma pues está penada en nuestro Código Penal. No sé si van a usar uniformes, si van a usar insignias, pero cualquier tipo de distintivo, insignias, uniformes que usen también viene penado en el Código Penal. Hay un vacío de poder, creo que sí
sí demuestra y denota una ingobernabilidad en ciertas partes del Estado. No podemos cerrar los ojos, no podemos decir, pues está bien, son vecinos que se están uniendo solamente para generar más seguridad. Por supuesto que no. Creo que seríamos ciegos si así pensamos. La ola de inseguridad ya está llegando a tal grado que la gente empieza a querer tomar justicia por sus propias manos. Obviamente no podemos estar de acuerdo en que surjan agrupamientos por encima de la ley. Si no, estaríamos regresando a la ley del talión. En el Estado de México sí tenemos garantizada la seguridad de los ciudadanos en esta vigilancia que están dando de manera muy coordinada los cuerpos policíacos, como es la Policía Federal, la Marina, de manera coordinada con la Policía Estatal y Municipal, pues va a permitir que los ciudadanos se sientan seguros, se sientan en confianza y que no tengamos por qué llegar a este proyecto de grupos de autodefensa como está sucediendo en otros estados del país. Yo creo que la ley garantiza la seguridad de los ciudadanos con las instituciones y con los cuerpos policíacos. Aquí lo más importante es garantizar que el Estado cumpla con esa función de prestarle seguridad a los ciudadanos. El Estado debe estar muy atento y debe cumplir con esa responsabilidad y esa función. Ahorita estamos diciendo, no puede darse una situación armada en autodefensa. Yo le preguntaría, ¿qué pasa si les da resultado? O sea, ¿con qué autoridades decimos, sabes qué? Bueno, ¿con qué autoridades vamos a decir, a ver, deja tus armas y yo te cuido, si no has sido capaz de hacerlo? Es una urgencia que el Estado se meta al problema de la seguridad. No es factible bajo ninguna circunstancia tomar el arma para defender lo que con tanto trabajo te costó. Sin embargo, si en la lógica de estos pueblos, pues eso es esencial. Una cuestión ilegal no necesariamente significa que no tengas la razón. Háganle caso a Flores Magón. Estoy claro que estoy fuera de la ley, pero estoy consciente que estoy dentro de la razón. Esas son las guardias de autodefensa. Yo le voy más a ellos que a las policías. No voy a decir que son corruptas o ineficientes. Simplemente no han tenido las condiciones para poder resolver el problema de la delincuencia. Eso es todo. Mire, este tema desde luego es delicado, tiene aristas muy filosas y desde luego porque implica muchas cuestiones. Por principio de cuenta es indiscutible que los grupos armados, sin tener facultades constitucionales o legales, pues están al margen de la ley. En el caso de estas personas que se agrupan y portan armas, en primer lugar pues están cometiendo el delito de portación de armas. En segundo lugar, desde luego, al estar revisando personas también usurpan funciones de la autoridad. Pero es muy fácil criticar, condenar y emitir juicios reprobatorios de entrada. Lo que pasa es que esta cuestión tiene muchas cuestiones de fondo que hay que examinar detenidamente, reflexivamente, con madurez y con serenidad, porque también en el fondo lo que motiva todo esto, pues es la incapacidad de la autoridad para darle seguridad pública a sus gobernados. Así es lo que se menciona también la mayoría de nuestros entrevistados, que existe pues un vacío de autoridad, una falta de presencia y que la gente por supuesto no se siente segura, evidentemente siente que está olvidada en esa zona, que además es una zona muy descuidada por todos los gobiernos y pues está saliendo a tratar de defenderse, porque además la zona sur del estado, todo el mundo lo sabe, aunque no se haga nada, está agobiada por el crimen organizado. Ahora, generalizando más en todo el país, desde luego, la cuestión es que la población ya se cansó de la inseguridad pública, de los hechos violentos, de todo esto, todos los agravios que cometen la delincuencia organizada y también la no organizada. Entonces, pues ha decidido tomar este paso, obligado por las circunstancias, pero también desde luego es riesgoso porque también puede dar lugar al enfrentamiento, a mayor violencia de los grupos armados delincuentes contra de los grupos armados no delincuentes, de Pacífico Ciudadano, pero que ya están armados. Sí, además porque después de que se anunció, pocos días después de que se dio a conocer que habría estos grupos de autodefensa, también se acaba de denunciar que al parecer al menos uno de los voceros habría desaparecido, lo cual sería bastante grave y habría que ver qué es lo que está pasando. También aquí, pues lamentablemente ha habido muchísimo hermetismo de las autoridades estatales que por tratar de decir que no pasa nada, de minimizar el hecho,
están pues dejando también a la gente en una indefensión total. Es que también el surgimiento de estos grupos de autodefensa o policía ciudadana, policía comunitaria, en el fondo también implica un cuestionamiento muy severo a las autoridades, es decir, están poniendo en evidencia su falta de capacidad y responsabilidad para asumir su obligación fundamental. El Estado mexicano y en todo el mundo, el Estado tiene como principal función dar garantía a la vida y a los bienes de las personas. Esa es su razón de ser, la fundamental. Para eso se agrupó, incluso por eso lo teórico de la teoría del derecho, del Estado, alude mucho a esto, ¿no? Que la gente cede incluso autonomía y libertad en favor del Estado para que el Estado le garantice precisamente y incrementar esa seguridad. Así es necesario también contextualizar que estamos hablando de una zona sur del Estado de México con municipios, como ya decíamos, muy lejanos, que están algunas comunidades hasta 4 o 5 horas de camino de la capital del Estado de México, porque además los caminos están muy mal. Y es una zona en la que se habla mucho de que hay presencia de crimen organizado, de que se reciben cuotas o les exigen cuotas a comerciantes, autoridades, y que no hemos visto operativos, no hemos visto presencia. La gente en campaña, que es cuando a veces alza la voz, pues denuncia que está olvidada, y bueno, pues evidentemente que aquí ese vacío de autoridad es evidente, así que las autoridades no lo pueden negar, porque habrá que ver desde cuándo un gobernador no se para por esa zona, por ejemplo. También tenemos que saber distinguir entre lo que es el crimen organizado en distintas regiones del Estado. No es lo mismo, por ejemplo, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Nuevo León, incluso Michoacán, que en la zona de la montaña de Guerrero, donde surgieron las autodefensas, porque ese crimen organizado de allá no tiene gran capacidad de juego, no tiene gran capacidad logística, como sí lo tiene aquí incluso el crimen en el sur del Estado. Y en estas condiciones, pues los grupos de autodefensa corren mucho más riesgo aquí en el sur del Estado que en esas zonas montañosas de Guerrero. Sí, pero la gente evidentemente está desesperada. Esto es una tremenda llamada de atención hacia las autoridades, de que ya no saben qué hacer porque no tienen seguridad, no hay presencia de las policías, que prefieren no arriesgarse a estar ahí. Y entonces, bueno, pues tendría que haber evidentemente aquí una acción de los 3 niveles de gobierno para ofrecer seguridad a la población, de ver qué acciones pueden tomar, en lugar de estar censurando y pensando en qué delitos pueden estar cometiendo. Pues sí, a lo mejor la gente armada está cometiendo delitos, pero ellos sienten que si no están armados los pueden matar en cualquier momento. Por una parte, por la otra también no debemos de olvidar que precisamente uno de los exhortos que están haciendo las autoridades en todos los niveles es que la sociedad debe de participar en el combate al crimen organizado, por ejemplo, y efectivamente pues estas organizaciones son una especie de aportación a esa lucha, pero había que verlos, había que marcarlos, había que encuadrarlos en la ley, darle legitimidad, legislar quizá, o de otra manera pues darles la seguridad que la gente está reclamando, para que ya no haya necesidad de tener estos cuerpos de seguridad ciudadanos. Sí, por supuesto, apoyarlos, ¿no? Que es algo que toda la gente está ahí exigiendo. Y bueno, pues es un tema bastante grave, es un tema que de repente poco se comenta, porque al parecer las autoridades estatales no quieren que salgan en los medios, pero es necesario abordarlo y es necesario que exista una respuesta, porque evidentemente que esto no se va a quedar así. Si por ejemplo este vocero que desapareció no aparece, pues la gente seguramente también va a levantar la voz. Sí, efectivamente, yo creo que son de los temas que son delicados, que son riesgosos, pero que tiene que abordarlos también uno prescindiendo mucho del maniqueísmo, ¿verdad? Lo que es blanco y negro, porque no se puede nomás condenar a los que están armados para defenderse, y en cambio pues sabiendo que hay quienes están armados para cometer delitos. Sobre todo en una zona tan olvidada como es la del sur del Estado de México, que exige, grita desde hace años que se le atienda, y que lamentablemente pues ningún nivel de gobierno ha sido capaz de ofrecerle seguridad. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.